Bienvenidos de nuevo a Money and Markets. Estamos hablando de energía, estamos hablando de los grandes retos macroeconómicos e industriales que genera el entorno energético y del posible riesgo de una crisis energética. Claro, hablábamos al principio del programa de los políticos han cerrado la crisis energética de la Unión Europea en falso. ¿Y por qué hemos dicho en falso? ¿Por qué? Veréis, mirad, y aquí os explico por qué la energía también es un factor monetario. Fijaos, llega la invasión de Ucrania, hay una guerra, etcétera, y efectivamente, con los retos que eso genera geopolíticos, suben rápidamente las materias primas. Fijaos lo que ha ocurrido. Empiezan a subir masivamente los tipos de interés. Al subir los tipos de interés y empezar a contraerse la cantidad de dinero en el sistema, la subida de tipos de interés y la contracción de dinero lleva a una corrección generalizada de las materias primas. ¿Por qué? Claro, diréis, oye, si los retos geopolíticos son los mismos, si las necesidades de suministro, de hecho, están más ajustadas y además la demanda continúa robusta, ¿por qué bajan todas las materias primas al unísono? Menos cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Menos cantidad de dólares, mayor coste de dólares, es mucho más caro almacenar, transportar, tomar posiciones largas en materias primas y, a pesar de lo que estaba ocurriendo en el entorno de oferta y demanda, que continuaba siendo, como hemos comentado, primero, retos en el suministro, recortes de producción de la OPEP, recortes de exportaciones, sanciones a Rusia, etcétera, más reducción de las inversiones en petróleo y gas para los países desarrollados. Adicionalmente, claro, este es el índice de las materias primas globales, es decir, que las incluye a todas, aunque el peso del petróleo es mayor. Pero fijaos, el precio de los cereales, etcétera, etcétera, todos bajaron. Bien, entre mayo de 2022 y mayo de 2023, ese efecto monetario placebo, lo podemos llamar, ha supuesto un enorme viento de cola para los países desarrollados. Es decir, el crecimiento de la economía de la eurozona, particularmente también de España, que es muy dependiente de la importación de materias primas, el de Estados Unidos, mejoraba. ¿Por qué? Porque las importaciones de materias primas eran menores, el Producto Interior Bruto mejora por menores importaciones, entre otros factores. No el único, pero era un viento de cola importante. Mayo de 2023, la tendencia bajista en materias primas se rompe. Se rompe y comienza un periodo con dientes de sierra de tendencia alcista liderada por el petróleo. Esa tendencia alcista ocurre precisamente porque se dan la vuelta esos mismos factores. Empecemos, el monetario. Los bancos centrales empiezan a hablar de no subir más los tipos, de no reducir más la cantidad de dinero, de ser más prudentes, de esperar y ver. Empieza a, digamos, consolidarse una tendencia alcista por el efecto monetario. Por el efecto suministro. Todo lo que ya era un problema o por lo menos un reto significativo, las necesidades adicionales de suministro y los problemas geopolíticos, se han ido acumulando y empiezan a surtir efecto alcista. Por el lado de la demanda, durante todo este periodo, la demanda china era relativamente menor a lo que se estimaba, pero eso no significaba que fuera mala. Lo que pasa es que el petróleo y las materias primas se mueven por la demanda marginal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Empieza China a también empezar a consumir más dentro de un mundo que consume mucho más. Por lo tanto,
Cambio de tendencia y ese viento de cola de las materias primas en los mercados, en los países desarrollados, cambia. Mucha atención a este factor importantísimo, el monetario y el de oferta y demanda para la inflación a medio plazo. Vamos al siguiente gráfico en el que analizamos otros factores muy relevantes que afectan al problema de la energía en Europa. ¿Por qué tiene Europa una energía mucho más cara que Estados Unidos o China? No solamente mucho más cara, sino que en electricidad es aproximadamente el doble y en gas natural casi un poco más, casi llega al triple de cara en algunos casos. Claro, hablaréis, por supuesto, del precio del petróleo, del precio del gas, del efecto, todos los efectos que queráis. Luego están los impuestos. Un enorme nivel de impuestos. Aquí lo que se muestra es los impuestos a los hidrocarburos, un enorme nivel de impuestos que hace que en muchos países el nivel impositivo a los hidrocarburos sea hasta del 58 al 60 y hasta el 70% del precio final. Claro. Entonces es normal que muchos de ustedes, cuando están viendo el precio de la gasolina o del diésel, digan, no me puedo creer porque cuando baja el precio del petróleo no bajan tanto los precios y cuando sube el precio del petróleo sube muchísimo y en realidad lo que pagamos, claro, se siguen aumentando los impuestos. Esto es para los hidrocarburos. Pero claro, para la electricidad, en electricidad también tenemos muchos retos en cuanto a ese enorme coste impositivo que reduce nuestra capacidad de adaptarnos a un entorno complejo. Vamos al siguiente gráfico. En este siguiente gráfico también hablamos de un factor absolutamente clave. Hemos dicho impuestos, hemos dicho precio de las materias primas, pero claro, hemos hablado de un problema de diésel y un problema de escasez de diésel en Europa. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues aquí lo explica. Entre el año 2009 y el año 2022, en toda Europa, lo único que se ha hecho ha sido reducir capacidad de refino. Se han cerrado refinerías, se han reconvertido refinerías y claro, eso hace que lo que ya era una escasez de diésel relativa y perfectamente gestionable se convierta en un problema mucho mayor. En el momento en el que Rusia anuncia que va a prohibir las exportaciones de diésel a algunos países, ¿qué es lo que ocurre también? Que esa escasez aumenta. Pero pensémoslo un segundo. La reducción de capacidad de refino que se ha llevado a cabo por cierre de refinerías es casi 3 veces lo que exporta Rusia en diésel. Es decir, se han perdido 153 millones de toneladas de capacidad de refino. Un gran problema en cuanto a la seguridad de suministro, que se añade a esas enormes cargas impositivas que hay sobre los hidrocarburos. Si vamos al siguiente gráfico, lo que nos vamos a encontrar es con algo que me parece que es esencial, que es lo que estaba comentando sobre el aspecto de la escasez de diésel. El diésel es esencial para el transporte y es esencial para toda la cadena de suministro, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Lo que nos hemos encontrado es que los movimientos, en este gráfico cortesía de Bloomberg, los movimientos por parte de Rusia en cuanto a diésel, pues se han ido reduciendo. Pero ojo, porque mucha gente cuando habla de esta noticia inmediatamente pone el foco sobre la situación geopolítica en cuanto a la escasez de diésel. No, señor. En septiembre, los envíos de diésel global por parte de Rusia han sido muy similares a los niveles que estaban en estos momentos previos. Es decir, que el gran factor que está llevando la escasez de diésel no es necesariamente el geopolítico, aunque afecta, pero lo que realmente está haciendo que el diésel vaya a tener
puede encontrarse con importantes problemas en la segunda parte del año 2023 es más la decisión equivocada por parte de los países occidentales de ir cerrando refinerías y tener menos capacidad de afrontar ese reto de suministro que se puede generar siempre por cualquier otra razón. Por lo tanto, hay que monitorizarlo y hay que monitorizarlo de una manera cautelosa, sobre todo porque cuando, como hemos dicho en el editorial, si se reduce la capacidad de generar un cambio ante un reto geopolítico, entonces la dependencia de ese reto geopolítico es mayor, lo entendemos todos. Vamos al siguiente gráfico, porque hemos hablado de fortísimos impuestos en la gasolina y en el diésel, que llegan entre el 58 y 70% en algunos casos en los países de la Unión Europea, pero ojo, es que tenemos un problema muy importante con los impuestos y los precios de la electricidad en Europa, ¿vale? Claro, en los últimos meses hemos visto cómo entre enero y mayo de 2023 en España se sitúa entre los países que más ha empeorado en cuanto a precios de la energía, de la electricidad para los ciudadanos. Claro, el gran problema con el que nos enfrentamos en Europa es también de costes regulados y de impuestos. Vamos a ver, el precio de la electricidad siempre se le echa la culpa a la parte liberalizada, lo habréis escuchado en muchas ocasiones y habréis escuchado que la liberalización es el problema. Sin embargo, la parte liberalizada no supone ni un 23% del precio total de la electricidad que nosotros pagamos. Aproximadamente más del 70% del precio que pagamos por la electricidad viene de impuestos y costes regulados, es decir, costes decididos por los gobiernos, entre los que se encuentran muchos factores. Pero tampoco podemos olvidar que ese aumento constante del coste de la electricidad por decisión política nos lleva como ciudadanos a tener menos capacidad de consumo, a las empresas a tener menos capacidad de inversión y no podemos desligar el problema industrial de Europa de unos precios de la electricidad absolutamente disparados y sobre todo absolutamente disparados con respecto a los países de nuestro entorno. Ustedes escucharán en muchas ocasiones, escucharéis que lo que hay que hacer, por lo tanto, es que el resto de los países suban masivamente los precios con más impuestos. Bueno, pues no podemos esperar, sinceramente, que China, Estados Unidos, la India, los países de nuestro entorno decidan, porque a nosotros nos apetece, llenar la factura eléctrica de sus ciudadanos de muchísimos mayores impuestos. No lo podemos esperar. Y esto es un riesgo. Para los consumidores domésticos. Primer semestre del año 2022, último dato publicado por Eurostat. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos? España se encuentra entre los países que tienen una electricidad más cara de todos. Vuelvo a repetir, una enorme cantidad de impuestos. El gobierno dice que ha bajado los impuestos, pero claro, se olvida de los impuestos encadenados. Hay impuestos en la parte que se llama liberalizada a la hidráulica, a la nuclear. Tenemos el impuesto del CO2, tenemos los impuestos a la distribución, al transporte y a la generación. Y además, por supuesto, el impuesto eléctrico, etc. Bueno, un coste muy elevado porque, claro, estamos entre los países que tienen un mayor precio de la electricidad, y esto que lo llamaban lo de la excepción ibérica, lo recordaréis, mayores precios de la electricidad. Ojo, pero es que la renta per cápita de los ciudadanos españoles, ajustada por poder adquisitivo, los salarios en España son mucho más bajos, porque nosotros estamos por encima en precio de la electricidad, pero estamos 15 puntos lejos de la media de la Unión Europea en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo.
Esto es un problema gigantesco para la competitividad, para la industria, para el consumo y para el país en general. Claro, y vuelvo a repetir, que no pueden echarle la culpa a la parte liberalizada, porque además la parte liberalizada está llena también de impuestos. Un problema enorme dentro de lo que son los países que lo tienen más elevado. Y además un diferencial muy significativo de precios. Ahora, me parece impresionante ver España entre los países con un precio más alto de electricidad para los ciudadanos, mientras el gobierno se dedica a la propaganda, a decirnos que es que la excepción ibérica ha bajado los precios. No solamente no los ha bajado, ojo, sino que lo que pagamos, además de ser superior, ¿por qué? Porque la excepción ibérica no es ninguna excepción. El coste del gas que no pagas por la parte de generación, lo estás pagando por otro lado en un sobrecargo en la factura. Por eso en la factura no aparece ese dato aparentemente tan propagandístico que nos cuentan. Pero impresionante la diferencia, y vuelvo a repetir, comparado con nuestro nivel de renta per cápita ajustado por poder adquisitivo, es todavía peor, imaginaos, ¿no? Esto es lo que debemos tener en cuenta con respecto a la competitividad. Y esto es lo que necesita, claro, nos dicen, no, lo que necesita es más intervención gubernamental, pero si el precio de la electricidad es de los más intervenidos de todo el mercado, claro, entonces, ¿qué es lo que necesita? Lo que necesita es más competencia, lo que necesita es más innovación, lo que necesita es que se deje a las empresas respirar, ¿no? La parte liberalizada no es el problema, la parte de los costes regulados y los impuestos es el gran problema. Por eso nos encontramos siempre ahogados con los precios de la electricidad. Vamos al siguiente gráfico, porque ya hemos analizado el problema impositivo, el problema monetario, y aquí veis ese diferencial de una manera mucho más clara, ¿de acuerdo? Volvemos a repetir. Todo esto está ocurriendo en medio de esa propaganda llamada la excepción ibérica, pero España tiene un coste de la electricidad muy superior a la media de la Unión Europea y de los más altos de la Unión Europea, pero ojo, este coste es superior también y mucho, más de un 30%, al de Portugal, que también tiene la excepción ibérica. ¿Cómo puede ser que España, que tiene ese concepto de la excepción ibérica, que se suponía que iba a ser una fuente de competitividad y una forma maravillosa de bajar los precios de la luz, uno, no los ha bajado, dos, otro país, Portugal, los tiene mucho más bajos? Uno, Portugal lo que no ha hecho ha sido cargarse su energía hidráulica. Gran problema en España. La energía hidráulica, por lo tanto, mitiga muchísimo la subida de los precios. Dos, Portugal no tiene una tarifa regulada que está 100% ligada al precio diario. Tiene una tarifa regulada que está ligada al mercado de futuros. Por lo tanto, los precios están más ajustados y son menos volátiles. Tres, Portugal lo que no se ha dedicado es, como España, con esa equivocada excepción ibérica, España transfiere a Francia, a Portugal también, y a otros países más de 1.500 millones de euros, porque claro, ¿qué es lo que está haciendo? Está disfrazando el precio mayorista, el liberalizado, ¿de acuerdo? Pero en nuestra factura, la nuestra, la de ustedes, la vuestra y la mía, en nuestra factura, eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque nos lo están pasando por otro lado. Uno de los costes, esto es un problema de competitividad y es un problema claramente de ineficiencia por diseño político. Hemos hablado de electricidad, hemos hablado de gasolina, vamos a ver el siguiente gráfico en el que vamos a analizar uno de los temas que siempre se esconden, ¿de acuerdo? Porque claro, me dicen, bueno, Daniel, pero es que el precio de la electricidad mayorista se ha disparado por el precio del gas, entonces hay que sacar el precio del gas del precio mayorista. Ojo, una de las razones fundamentales en Europa por la que se ha disparado el precio mayorista y muy por encima de los precios de otros países es el precio del CO2. ¿Qué es eso del precio del CO2?
un impuesto encubierto. Esto es el coste de las emisiones de CO2. El coste de las emisiones de CO2 durante muchos años ha sido muy bajo y además ha estado fluctuando en niveles que no cambiaban significativamente. ¿Qué es lo que pasa a partir del año 2018? A partir del año 2018, en la Unión Europea, como no les gusta o como no les ha gustado a los políticos que el precio no subiera, empiezan a limitar todavía más los derechos de emisión que se le conceden a las industrias. Empiezan a limitar y al limitar la oferta en una economía en la que todavía hay una fuerte demanda, el precio de esas emisiones de CO2 se dispara, y cuando os digo se dispara, es que estamos hablando de 6, 7 veces el precio al que estaba previamente. Claro, esto también es por diseño político, y esto se paga, y esto lo pagamos, esto es un impuesto. Claro, muchos de ustedes, vosotros, muchos políticos dicen, claro, es que hay que pagar por contaminar. Bueno, la Unión Europea es un 9%, un poquito menos, de las emisiones de CO2 del mundo y el 100% del coste. Nos estamos disparando en el pie ante una medida que nos hace mucho menos competitivos y que solamente tiene un efecto recaudatorio. Los países de la Unión Europea recaudan por esta medida más de 20.000 millones de euros. No existe una medida más recaudatoria y, sobre todo, y más importante, con menos efecto real sobre el cambio energético. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta aquí el consumo de carbón de Alemania ha aumentado. Increíble, es absolutamente alucinante, ¿no? Por lo tanto, el coste del CO2, cuando nos comentan que el problema de la formación de precios en el mercado eléctrico es el gas, cuando nos comentan que el problema de los precios de la electricidad es la parte liberalizada, lo que no nos dicen es que en la parte liberalizada hay toda una cantidad de intervenciones gubernamentales y de impuestos que nos intentan vender como si fuesen algo que no tiene nada que ver con las decisiones gubernamentales. Limitar la oferta, disparar el precio. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos los suben. Vamos a ver este siguiente gráfico que nos explica también ese factor monetario que hemos comentado con Gustavo y que hemos comentado al principio del programa. Vamos a ver. Estamos viviendo un periodo en el que las principales monedas del mundo están perdiendo poder adquisitivo a una velocidad mucho mayor, las principales monedas fiduciarias de los gobiernos, a una velocidad mucho mayor a la de los años que considerábamos ya de entrada de fuerte pérdida de poder adquisitivo. Ese proceso inflacionario se nota mucho también en un oro que permanece como reserva de valor. Al final, cuando hablamos de costes de la energía, no podemos olvidar el efecto monetario. Claro, si tenemos una moneda que además pierde poder adquisitivo, nuestra debilidad con respecto a Estados Unidos es mucho mayor. Es decir, la Unión Europea, con un euro que empieza fortaleciéndose, pero luego rápidamente pierde fuelle por una política extremadamente laxa, también sufre por los dos lados. Aumenta la inflación y además aumenta la inflación con respecto a Estados Unidos, en el que también tienen un problema de pérdida de poder adquisitivo, porque esta es la clave, que cuando se habla de monedas fiduciarias, estas monedas están referenciadas normalmente al dólar. Claro, si el dólar pierde poder adquisitivo y la moneda con la que comparamos con respecto al dólar pierde poder adquisitivo, está perdiendo mucho más, ¿de acuerdo? Y ya no lo quiero comentar con respecto al oro. Este factor es clave para la energía, ¿eh? La energía, las materias primas, no causan la inflación. La energía, las materias primas, son una consecuencia de la inflación. Más cantidad de dinero, más
pérdida de poder adquisitivo de la moneda fiduciaria y búsqueda de protegerse de la inflación en activos relativamente escasos y valiosos. Igual que cuando intentamos protegernos de la inflación comprando inmobiliario, que ha sido tradicionalmente un factor de reducción del riesgo de inflación y de mantenimiento del poder adquisitivo de los ahorros, el mundo también, ante un desplome del poder adquisitivo de las monedas, también busca protegerse de la inflación con materias primas. Las materias primas no causan la inflación, son una consecuencia. Por lo tanto, si nos vamos a esa situación y además vamos al próximo gráfico en el que vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con los tipos de interés, resulta que mientras ese viento de cola de la caída de las materias primas gracias a la subida de tipos de interés de Estados Unidos, de Reino Unido, de Europa, etcétera, nos hemos olvidado que China ha empezado a implementar un plan de estímulo. Según Bloomberg Economics, la combinación de los distintos factores que han puesto en marcha en China para fortalecer el crecimiento económico podría añadir hasta 2 puntos de crecimiento económico a la economía china. Bien, no sabemos si eso va a ocurrir o no, eso por supuesto son estimaciones, pero lo que sí es importante es entender que este estímulo en China, que viene porque tienen la capacidad monetaria, no han estado imprimiendo dineros como locos, no tienen una inflación elevadísima como nosotros, etcétera. Este incremento, desde luego, va a poner más presión en la combinación de oferta y demanda que hemos comentado. Porque claro, hasta en ese periodo de bajada de las materias primas, China estaba consumiendo bien, estaba consumiendo más, pero no estaba consumiendo tanto como se estimaba y las materias primas, el precio de las materias primas los dicta la demanda marginal, no la combinación de oferta y demanda por sí. Vamos al próximo gráfico. En el próximo gráfico nos vamos a encontrar con otro factor clave, que esta es la recuperación de la eurozona, de los países de la eurozona, con las últimas revisiones de Producto Interior Bruto de los países, desde Italia a España, desde el año 2019 hasta el año 2023, el último trimestre, el segundo trimestre. ¿Bien? Vale. Irlanda ha crecido un 28,7, Polonia un 7,2, Portugal un 4,4, luego dicen que somos el motor, Bélgica un 3,8, un país que normalmente no crecía, la Unión Europea un 3,1, Italia un 2,1%, España sigue a la cola en un 2%, Francia muy cerca y Alemania, que lleva sufriendo por sus errores energéticos un montón. Bien, un buen montón. Este factor incluye el viento de cola que os comentaba antes con la bajada de las materias primas entre 2022 y principio de 2023. Este ligero repunte de la economía europea ha sido favorecido por unas materias primas muy baratas. ¿Qué es lo que va a pasar a futuro? Desde luego no va a funcionar como viento de cola. Pero claro, cuando ya se ha consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de la Unión Europea y de la eurozona, y además la recuperación, como muestra el gráfico, España sigue quedándose a la cola, y se terminan los vientos de cola que vienen por circunstancias exteriores, el riesgo hay que tenerlo en cuenta. Esto es un factor esencial. Y el último gráfico, vamos a comentar el impacto en el otro lado del Atlántico. Gracias a Focus Economics por esta fantástica tabla de lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Veréis, en Latinoamérica el factor energético, factor monetario, muy importante. Y Latinoamérica se enfrenta a una década perdida. ¿Por qué? Muy bajas estimaciones de crecimiento. Alucinante pensar que Latinoamérica, con el potencial que tiene, va a crecer mucho menos
que los países, algunos de los países desarrollados, y muy preocupante ver contracción económica en Argentina, eso desde luego, imprimiendo dinero para el pueblo, pensadlo, imprimiendo dinero para el pueblo. Veréis, mirad lo maravilloso de imprimir dinero para el pueblo, 116%, 129% esperado de inflación, menos 0,2, menos 2,5 crecimiento. Toma efecto positivo monetario de imprimir. Ahora no os voy a contar lo de Venezuela. Lo de Venezuela es que ni aparece el nivel de inflación. El nivel de inflación estimado está en el 298%, pero ojo, es que viene de inflaciones del 1.589%. Bien, elevada inflación, bajo crecimiento, gran problema para Latinoamérica. Chile no crece. Colombia creciendo muy poco, eso sí, un poquito mejor que Latinoamérica en conjunto, pero con elevadísima inflación. ¿Por qué viene esta elevadísima inflación en Latinoamérica? Muy sencillo, déficit comercial más déficit fiscal, una depreciación de las monedas y un empeoramiento de la confianza en el entorno monetario, a pesar de los aumentos de exportaciones y de la mejora del entorno de las materias primas. Ese es el gran talón de Aquiles de Latinoamérica, el monetario. Y encima, si todavía hay gente que lo que quiere es copiar lo que hace Argentina o la que hace Venezuela, todavía peor, porque aumentan todavía más esos desequilibrios. Hemos visto esa interconexión entre energía, dinero, cantidad de dinero, coste del dinero, política monetaria y política fiscal. Importantísimo. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene aquí en Money and Markets. Disfrutad de la semana.